En los confines de la conciencia humana se oculta un saber olvidado, uno que no depende de la tecnología ni del progreso, sino de la resonancia. Un saber que se transmite no solo con sonidos, sino con formas, patrones y vibraciones. El lenguaje, en su forma más pura, no es un invento humano, es un reflejo de las estructuras del universo. Desde los antiguos mitos hasta las prácticas esotéricas más ocultas, se ha repetido una idea constante: el lenguaje tiene poder. No poder para describir, sino para crear, para invocar, para destruir y sobre todo para transformar la realidad misma. En muchas culturas antiguas, el lenguaje era visto como un don divino. Los dioses no solo enseñaban a hablar, sino que creaban mundos mediante el habla. Las palabras eran códigos vivos, códigos que resonaban con las leyes invisibles del cosmos, y el que conocía esos códigos podía alterar la existencia. El Génesis bíblico lo insinúa, y dijo Dios: hágase la luz, y la luz fue. No creó con las manos, creó con la palabra. Este principio no es exclusivo del relato judeocristiano. En el antiguo Egipto, el dios Tot, señor de la sabiduría y la escritura, era quien pronunciaba los nombres verdaderos de las cosas y les daba existencia. En la India védica, el Bak, la diosa del habla, era la vibración primordial del universo. Y en las cosmovisiones chamánicas de América y Siberia, el canto sagrado era el vehículo que tejía la realidad. Pero, ¿qué ocurrió con ese lenguaje primigenio? ¿Por qué ha sido olvidado? ¿Y cómo podemos, desde nuestra mirada moderna, intentar reconstruirlo? Ese será nuestro viaje en este episodio. Un recorrido por runas ancestrales, glifos sagrados, alfabetos prohibidos y lenguas extintas que, más allá de su forma visual, ocultan llaves simbólicas para acceder a otros planos de comprensión. Lenguajes que fueron utilizados no para escribir historia, sino para abrir portales. A lo largo de los siglos, distintos sistemas simbólicos surgieron con propósitos rituales. No eran simples alfabetos. Eran mapas multidimensionales, diseñados para conectar el plano humano con el plano espiritual. Eran herramientas de poder. Uno de los ejemplos más fascinantes es el de las runas del norte de Europa. Estas marcas talladas sobre piedra y madera no eran solo fonogramas, eran energías. Cada runa tenía una esencia, un espíritu, un eco que resonaba en quien la contemplaba. La runa Fehu, por ejemplo, no solo representaba el ganado o la riqueza material, era símbolo del flujo vital, del movimiento que da vida, del principio de la abundancia. Uruz, por su parte, evocaba la fuerza primordial, la energía bruta, el poder de la naturaleza antes de ser domesticado. Estas runas no se leían como letras, se invocaban, se meditaban, se combinaban como fórmulas mágicas en rituales de protección, adivinación o conexión espiritual. Y aún hoy, quienes estudian el arte rúnico no lo hacen para deletrear, sino para sentir, porque cada símbolo guarda una vibración, y esa vibración, cuando se activa, puede alterar la conciencia del lector. Los pueblos antiguos sabían que el lenguaje era una puerta, una tecnología sagrada que abría realidades, y por eso lo custodiaban, lo transmitían oralmente o lo ocultaban entre metáforas, porque sabían que no todo estaba destinado a ser comprendido por todos. Esa antigua sabiduría fue, poco a poco, reprimida o absorbida por los imperios dominantes. La escritura pasó de ser ritual a ser utilitaria. El símbolo sagrado fue desplazado por la letra administrativa, pero algunos vestigios resistieron. En los templos olvidados, en los papiros malditos, en los grimorios prohibidos, aún hoy hay rastros de ese lenguaje que no solo dice, sino que hace. Y si parte de ese conocimiento pudiera ser recuperado, y si esas lenguas olvidadas aún hablaran, esperando oídos capaces de escucharlas. La herencia de las runas no fue la única forma en que la humanidad intentó preservar los ecos del lenguaje sagrado. Mientras los pueblos nórdicos tallaban símbolos en piedra, otros pueblos del mundo trazaban caminos distintos hacia el misterio. Uno de ellos fue el pueblo maya. Para los mayas, la escritura no era solo un instrumento de memoria histórica, era una forma de dialogar con las estrellas. Cada glifo que componía su sistema ideográfico era un símbolo cargado de múltiples niveles de interpretación.
Un solo carácter podía significar una palabra, una idea, un dios, un día, un ciclo, pero también podía ser leído como parte de un conjuro, una fórmula, un portal. Los templos mayas eran verdaderos libros vivientes. Cada escalón, cada piedra tallada, cada alineación arquitectónica obedecía a una lógica sagrada. Al recorrerlos, el iniciado activaba un proceso simbólico, físico y espiritual. Caminar el templo era leer el tiempo. Observar sus símbolos era recordar una verdad que venía de más allá del mundo visible. Muchos investigadores modernos, incluso sin compartir una visión esotérica, reconocen que la escritura maya parecía tener una finalidad más trascendente que la mera documentación. Era un vehículo, un puente entre el cielo y la tierra. Y si los mayas hablaban con las estrellas, los egipcios dialogaban con la eternidad. En el antiguo Egipto, los jeroglíficos eran mucho más que un sistema de escritura decorativa. Cada símbolo era una entidad, una potencia arquetípica, un reflejo del orden cósmico. Los templos egipcios estaban revestidos de signos, no para adornar, sino para proteger y activar. Se decía que los jeroglíficos grabados en las paredes poseían un poder latente, que al ser contemplados por el iniciado, despertaban en él memorias olvidadas, percepciones dormidas. El Ankh, por ejemplo, la cruz con lazo, era un símbolo de vida eterna, pero también una llave vibratoria que, según ciertos sacerdotes, abría los canales sutiles del cuerpo energético. El ojo de Horus no era solo un emblema de vigilancia, era un sistema de proporciones sagradas, una representación visual del equilibrio interior. La tradición egipcia sostenía que los nombres verdaderos de las cosas estaban escondidos y que aquel que los conociera podía dominarlas. Por eso, muchos de los dioses egipcios tenían múltiples nombres, nombres públicos y nombres secretos. El nombre oculto era reservado para los rituales más elevados y solo podía ser pronunciado en momentos específicos bajo condiciones astrológicas precisas. Decir un nombre era invocar una presencia, era invitar una energía a manifestarse en el plano físico. Por eso, la escritura se consideraba sagrada, era peligrosa, era transformadora. Thoth, el dios escriba, era no solo el inventor de la palabra, sino el guardián de sus secretos. Se decía que su libro, el libro de Thoth, contenía fórmulas capaces de hablar con los dioses o de destruir al lector si no era digno. Hoy en día, arqueólogos y lingüistas descifran estos jeroglíficos desde una perspectiva técnica. Pero lo que muchos no ven o no quieren ver es que su poder no reside solo en el significado literal, sino en su forma, en su ritmo, en su resonancia. Así como un mantra no se comprende solo con la mente, sino con la vibración del cuerpo, los símbolos sagrados deben ser experimentados, no solo traducidos. Quien contempla un glifo maya, una runa vikinga o un jeroglífico egipcio desde el corazón, siente, intuye, recuerda. Porque lo sagrado no se enseña, se revela, y quizá esos lenguajes no fueron creados para ser entendidos, sino para ser vividos. Mientras el Nilo guardaba sus secretos bajo las arenas y las selvas mayas velaban sus templos bajo las copas de los árboles, en la Europa del Renacimiento, algo insólito estaba a punto de emerger, un lenguaje oculto, una lengua que según sus canalizadores no provenía de este mundo. Fue el alquimista John Dee, consejero de la reina Isabel I, quien afirmaba haber entrado en contacto con entidades no humanas a través de un sistema de espejos y piedras negras. Acompañado de su médium, Edward Kelly, Dee recibía mensajes dictados por lo que él llamó ángeles. Estos mensajes venían en un idioma completamente desconocido, con un alfabeto propio, una gramática definida y una sonoridad peculiar. Este idioma fue llamado enochano, en honor al patriarca Enoc, el hombre que según los textos apócrifos caminó con los ángeles y ascendió al cielo sin conocer la muerte. El enochano no era un simple invento esotérico, era un sistema complejo con tablas mágicas, nombres secretos, palabras vibracionales y símbolos de gran poder. Los registros de Dee incluyen extensos rituales que requerían la pronunciación exacta de estos vocablos, acompañados por diagramas geométricos y posiciones planetarias precisas.
Pero más allá de su estructura técnica, el enochiano fue concebido como un lenguaje de acceso, un medio para comunicar con los planos superiores de existencia, una lengua que no solo decía, sino que abría. El ocultista Aleister Crowley, siglos después, adoptaría este lenguaje para sus propios trabajos mágicos, considerándolo una de las herramientas más poderosas para penetrar los velos del mundo físico. El enochiano tenía algo especial, no se sentía artificial. Muchos de quienes lo han estudiado describen una sensación particular al escucharlo, una resonancia que activa zonas sutiles de la conciencia, como si ese idioma no fuera nuevo, sino recordado. Y aquí surge una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando un lenguaje no surge de la razón, sino de la revelación? Muchos lenguajes sagrados de distintas tradiciones fueron transmitidos en estados alterados de conciencia, en sueños, visiones, trances o contactos con lo divino. El sánscrito védico, el idioma de los mantras, se dice que fue escuchado por los rishis, los sabios de la antigüedad, directamente desde las vibraciones del cosmos. Ellos no lo inventaron, lo recordaron. Lo mismo ocurre con lenguajes chamánicos, como los ícaros de la Amazonía, cantos complejos que no tienen traducción literal, pero que sanan, guían y abren puertas en la psique. No son palabras en sentido convencional, son llaves sonoras. Esto nos lleva a una comprensión más profunda. El lenguaje sagrado no es solo visual o verbal, es vibracional. Un símbolo puede ser contemplado, una palabra puede ser pronunciada, pero más allá de eso hay una vibración que conecta a ambos, una vibración que atraviesa la mente lógica y toca la estructura misma del alma. Por eso, los alfabetos sagrados como el enochiano, el hebreo cabalístico o incluso los caracteres del I Ching chino no fueron diseñados como herramientas lingüísticas, fueron creados como instrumentos de transformación. Y es precisamente esta intención lo que los separa del lenguaje común, porque mientras las palabras cotidianas sirven para describir, las palabras sagradas sirven para crear. ¿Y si todo lenguaje sagrado fuera una tecnología espiritual? Un sistema diseñado no para hablar con otros humanos, sino para hablar con el universo. Quizá los antiguos no se comunicaban solo entre sí, sino con realidades invisibles. Quizá, al pronunciar ciertos sonidos o al trazar ciertos signos, establecían contacto con dimensiones paralelas. Quizá el lenguaje no era un reflejo del mundo, sino su arquitectura oculta. A lo largo de los siglos, este conocimiento se ha mantenido vivo en las sombras, entre manuscritos ocultos, grimorios prohibidos y códices que desafían toda lógica lingüística. Uno de los más enigmáticos es, sin duda, el manuscrito Voynich. Descubierto a comienzos del siglo XX, este libro ha desconcertado a criptógrafos, lingüistas, científicos y ocultistas por igual. Su escritura no pertenece a ningún sistema conocido, ni fonético, ni ideográfico, ni silábico. Sus páginas están llenas de caracteres que no se repiten con regularidad, lo cual ha impedido su desciframiento hasta hoy. Y sin embargo, algo en él resulta familiar. Sus ilustraciones muestran plantas inexistentes, diagramas astrológicos que parecen pertenecer a otros mundos, mujeres realizando rituales en pozos, círculos o canales de agua. Todo evoca un lenguaje, pero no uno que se entienda con el intelecto. Muchos afirman que el manuscrito Voynich es un lenguaje vibracional, oculto entre líneas, que fue canalizado en estados alterados de conciencia, o incluso que proviene de una fuente no humana. Y si este texto no fue creado para ser leído, sino para ser experimentado, el caso del manuscrito Voynich no es único. En diversas tradiciones hay registros de lenguajes revelados que no tienen una lógica lingüística aparente, pero que activan respuestas profundas en quienes los estudian. El ocultismo renacentista hablaba de los alfabetos celestiales, lenguajes de ángeles, de espíritus o de mundos superiores. A menudo, estos sistemas no estaban hechos para conversar, sino para establecer conexión con lo divino. Los grimorios medievales solían contener signos indescifrables, llamados sigilos. No eran letras, sino símbolos sellados con intención mágica. Cada sigilo era una condensación de una voluntad, una intención o una entidad, y al ser trazado correctamente, funcionaba como una antena espiritual.
El famoso Grimorio de Honorio, el Picatrix o el Lemegeton están repletos de estas inscripciones arcanas, y aunque hoy se los estudia como objetos históricos, muchos esoteristas sostienen que estos signos aún están activos, que al ser reproducidos y contemplados en ritual, abren canales con otras realidades. Este principio no se limita al mundo occidental. En Oriente, por ejemplo, existen lenguas sagradas como el sánscrito, el tibetano antiguo o los bija mantras, sílabas que no tienen traducción literal, pero que resuenan con centros energéticos del cuerpo. Los mandalas, las ruedas de oración y los diagramas de poder son, en esencia, lenguajes visuales sagrados. No se leen, se contemplan, y en ese acto de contemplación operan transformaciones internas. Es así como el lenguaje vuelve a ser lo que fue en sus orígenes, una tecnología espiritual, una arquitectura del alma, un mapa hacia lo invisible. Incluso en nuestros días, ciertos médiums, canalizadores y artistas aseguran recibir mensajes en lenguajes desconocidos. Los llamados light languages o lenguajes de luz han comenzado a circular entre comunidades espirituales contemporáneas. Se presentan como una mezcla de sonidos, gestos y símbolos que no tienen significado racional, pero que despiertan estados alterados, emociones profundas o visiones arquetípicas. Muchos de estos canalizadores coinciden en que estos lenguajes no se aprenden, sino que se recuerdan, que emergen espontáneamente, como si estuvieran codificados en la memoria del alma. Podría ser que todos estos lenguajes, runas, glifos, sigilos, mantras, símbolos canalizados, fueran fragmentos dispersos de un lenguaje mayor, uno que alguna vez fue completo, uno que hablaban los dioses, y que ahora solo aparece en destellos, en sueños, en visiones, en rituales. La gran pregunta entonces no es si estos lenguajes son reales, sino si estamos preparados para escucharlos de nuevo. Porque quizá no se trata de descifrarlos con lógica, sino de permitir que nos atraviesen, que nos transformen. Y tal vez al mirar un símbolo antiguo o al pronunciar una palabra sagrada, no estamos comprendiendo algo externo, sino despertando algo que ya sabíamos. Si observamos con detenimiento, veremos que el símbolo está en todas partes, en la arquitectura de las catedrales, en los alfabetos de las órdenes secretas, en los sellos de antiguas casas reales, en los sueños que no logramos traducir, y también en las visiones que tenemos cuando meditamos o nos dejamos llevar por la contemplación interior. El símbolo no pertenece al pasado, es un fenómeno vivo, un lenguaje que sigue hablándonos, aunque ya no sepamos cómo responderle. En la Cábala, por ejemplo, las letras hebreas son consideradas no simples caracteres, sino emanaciones divinas. Cada una representa una fuerza primordial. No se estudian como letras, sino como energías. La Aleph, la Bet, la Shin, la Tab, todas ellas tienen formas, sonidos y numeraciones específicas que interactúan con los planos sutiles de la realidad. Para los cabalistas, estudiar las letras es una forma de ascender espiritualmente, de conectar con el pensamiento divino y de reconstruir la estructura misma del universo, letra por letra. Este enfoque también está presente en otras tradiciones. En la alquimia, los símbolos no eran metáforas, eran claves operativas. La espiral, el triángulo invertido, el mercurio, el azufre, cada uno de ellos encerraba un principio del alma humana, un paso en la transformación interior. Entonces, ¿qué une a todos estos lenguajes? La intención sagrada, el deseo de representar no lo visible, sino lo invisible, no lo físico, sino lo espiritual, no lo conocido, sino lo que aún está por recordar. Estos sistemas de signos no fueron creados desde la mente racional, surgieron de visiones, de revelaciones, de estados expandidos, y su finalidad no era comunicar entre personas, sino entre planos. Hoy, con nuestras herramientas modernas, intentamos analizar estos sistemas con algoritmos, con patrones estadísticos, con análisis morfosintácticos, pero quizás el error está en el enfoque. Tal vez estos lenguajes no deben ser comprendidos, sino sentidos, como un cántico ancestral que no necesita ser traducido para provocar lágrimas, como un símbolo que al verlo nos produce escalofríos, aunque no sepamos por qué,
como una palabra que resuena en el pecho sin necesidad de un significado. Y esto nos lleva a una verdad incómoda: el lenguaje ordinario nos ha limitado. Nos ha hecho creer que solo podemos nombrar lo que comprendemos, que lo inexplicable es inexistente. Pero los antiguos sabían algo que hemos olvidado, que hay cosas que solo pueden ser dichas en lenguajes que no nacen de la lógica, sino del alma. Cuando el chamán canta en su lengua de poder, cuando el monje repite un mantra olvidado, cuando el alquimista traza un sigilo sin nombre, no están comunicando algo, están activando algo. Y eso es lo que nos ofrecen estos lenguajes perdidos: la posibilidad de recordar, de despertar, de volver a alinear nuestras palabras con el pulso del universo. Por eso, en las escuelas de misterios del pasado, el aprendizaje del lenguaje sagrado no era rápido ni literal, requería silencio, contemplación, años de preparación interior. No se trataba de aprender a leer, sino de aprender a ver, y de aprender a sentir lo que los símbolos querían decirnos, aunque jamás lo dijeran en voz alta. Si estos lenguajes aún viven en nosotros, es porque alguna parte de nuestra conciencia ancestral los guarda. Y aunque no podamos descifrarlos con certeza, su sola presencia es un recordatorio de que no todo debe ser entendido para ser verdadero, de que hay lenguajes que nos hablan sin palabras, y de que la verdad más profunda no se dice, se revela. Llegados a este punto, una pregunta resuena con mayor fuerza: ¿qué hemos perdido al olvidar estos lenguajes? Tal vez no se trata solo de la pérdida de conocimiento, sino de la pérdida de un acceso, de un canal hacia algo más grande, más antiguo, más real. Los pueblos ancestrales sabían que todo en la naturaleza habla un lenguaje: las piedras, los árboles, las estrellas, el fuego. El ser humano era parte de esa sinfonía universal, y las lenguas sagradas eran sus partituras ocultas. Cuando los sabios escribían, no solo registraban, alineaban. Al escribir un símbolo correcto, en el momento correcto, lograban armonizar la mente humana con las fuerzas del cosmos. Era un acto de comunión, de alquimia espiritual. La modernidad, con su afán de controlarlo todo, clasificó estos lenguajes como superstición, como curiosidades históricas, como misticismo sin base. Pero algo no pudo ser eliminado: su poder simbólico, porque el símbolo no necesita ser creído para actuar. Su presencia opera por resonancia, como una campana que suena en un lugar invisible del alma. Por eso, los símbolos sagrados siguen apareciendo en sueños, en obras de arte, en experiencias místicas espontáneas, no porque estén de moda, sino porque son eternos. Están inscritos en los planos más profundos de la conciencia humana. Y su reaparición es señal de que algo está despertando en nosotros. En tiempos de crisis espiritual, el símbolo regresa. El lenguaje secreto resurge, como si la realidad misma necesitara recordarnos que no todo está perdido, que aún existen puertas y que las llaves han estado siempre ahí, esperando ser reconocidas. El interés creciente por las runas, los glifos, las lenguas muertas, no es casual. Es una búsqueda interior, una necesidad profunda de reconectar con lo esencial. Y en esa búsqueda, cada uno de nosotros puede convertirse en lector, en vidente, en traductor de un lenguaje que no se enseña en escuelas, pero que se revela en el silencio, en la contemplación, en el asombro. Imagina por un momento que dentro de ti existe un alfabeto olvidado, uno que no se forma con letras, sino con intuiciones, con pulsaciones del alma, con imágenes que se revelan en la penumbra del subconsciente. Imagina que cada vez que sueñas con un símbolo, no es casualidad, sino una visita, un llamado. Imagina que el universo, antes de hablarte con hechos, te susurra con signos, te entrega fragmentos de un lenguaje perdido que solo tú puedes recomponer. Entonces, ¿qué es realmente este lenguaje de los dioses? ¿Es un idioma literal, con gramática y sintaxis, o es una red vibratoria que trasciende la forma y la palabra? ¿Es un eco de un tiempo anterior al tiempo o una profecía de lo que aún está por venir? Quizás es ambas cosas. Porque los lenguajes sagrados no son como los nuestros. Ellos no dividen, unifican, no limitan, revelan. Son lenguajes que contienen lo visible y lo invisible, lo nombrado y lo innombrable, lo que fue, lo que es y lo que será.
Hay quienes afirman que volveremos a ese lenguaje cuando la humanidad esté preparada, que reaparecerá en visiones colectivas, en niños que recuerdan símbolos jamás vistos, en artistas que canalizan escrituras imposibles, en cantos que despiertan memorias de otras vidas. Será un lenguaje sin nación, sin religión, sin dueño, un idioma del alma, del todo, un lenguaje puro, sin distorsión. Y cuando vuelva, no lo aprenderemos como se aprende un idioma, sino que lo reconoceremos como quien escucha la voz de una madre perdida y al instante sabe que es suya. Quizá los dioses nunca se fueron, quizá solo cambiaron de forma. Y ahora nos hablan a través de símbolos, esperando que escuchemos no con los oídos, sino con el alma, porque en cada letra sagrada, en cada forma antigua, en cada vibración olvidada, hay una promesa silenciosa, la de que nada está separado, todo está unido y el lenguaje es el puente. Quizá la verdadera revolución no vendrá de una nueva tecnología, ni de una fórmula matemática, ni siquiera de una gran revelación externa. Tal vez vendrá del redescubrimiento de un lenguaje olvidado. No aquel que se habla con la lengua, sino el que resuena en el corazón de todos los seres. Un lenguaje que, en algún lugar de nuestra memoria ancestral, ya conocemos. Un código oculto grabado en la espiral de nuestro ADN espiritual, que nos susurra en sueños, nos emociona sin razón y nos invita silenciosamente a recordar quiénes somos, porque todo lenguaje tiene un origen. Y si estos símbolos sagrados nos conmueven, si estos glifos, estas runas, estos alfabetos imposibles nos resultan familiares, no es porque los hayamos aprendido, sino porque alguna vez los hablamos, en otro tiempo, en otro plano, en otra forma de existencia. Y puede que el anhelo que sentimos hoy, esa sed silenciosa por comprender lo oculto, esa fascinación por lo que no se puede explicar, sea simplemente la voz de ese lenguaje llamándonos de vuelta a casa. Los sabios antiguos no solo escribían para dejar testimonio, escribían para tejer el destino. Sabían que cada signo, cada palabra, era como una semilla mágica, depositada en el tiempo, esperando el momento exacto para florecer. Y puede que hoy, tú, al escuchar estas palabras, estés siendo parte de esa floración, de ese despertar lento, profundo, inevitable, como si una puerta se entreabriera dentro de ti, una puerta que no lleva a un lugar físico, sino a un estado de conciencia, a una verdad que no se puede decir, pero que puede sentirse. Cierra los ojos por un momento, piensa en un símbolo que te haya perseguido desde la infancia, una forma, un sueño, un sonido que aparece una y otra vez. ¿Qué te está diciendo? ¿Es solo una casualidad o es una parte de ti hablándote desde lo más hondo del misterio? La respuesta no está en las palabras, está en el silencio que las contiene, en ese espacio donde el símbolo y tú se reconocen, donde no hay explicación, solo comunión. Los guardianes del lenguaje oculto no son figuras lejanas, envueltas en túnicas, son aspectos de ti mismo. Son fragmentos de tu alma que custodian el recuerdo de lo sagrado, de lo esencial, de lo que fue olvidado para poder ser redescubierto. Y es que lo sagrado siempre se oculta, porque lo sagrado no se impone, se revela. Cuando estés listo, cuando tu mirada sea capaz de ver más allá de lo visible, el lenguaje perdido se abrirá ante ti como un libro sin páginas, donde cada símbolo es una experiencia, cada palabra es una revelación y cada silencio una verdad mayor que 1000 voces. Así terminamos este viaje por los lenguajes sagrados y olvidados. Pero recuerda, esto no ha sido un estudio académico ni una exposición histórica, ha sido un acto de evocación, una llamada. No te pedimos que creas, solo que observes, que contemples y que si algo dentro de ti vibró al escuchar esto, no lo ignores. Tal vez no entiendas por qué una runa antigua te conmueve, por qué un glifo imposible te resulta familiar, por qué un sonido sin significado te provoca lágrimas, pero eso no lo hace menos real, lo hace más real, porque lo sagrado no se comprende, se recuerda. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo a través del misterio, de los signos, de los códigos que cruzan los velos del tiempo. Si algo en este video resonó contigo, te invitamos a quedarte con nosotros, a seguir explorando los enigmas de la conciencia, los símbolos de lo invisible y los susurros de lo eterno,
Hasta la próxima revelación en la Biblioteca Secreta.